otra metafísica, una sentimental y otra racional. Quiero expresarlas a todas, no a una sola. Yo me permito añadir que en su concepción de la poesía hay un apego a la historia personal y a la historia con mayúsculas del que se deriva una investigación constante, infatigable, y que aún los lectores no sabemos a dónde la llevará, porque ambas historias, la grande y la pequeña, afortunadamente continúan. Uruguay ha dado grandes escritores, ya lo ha mencionado Antoni, poetas como el conde Lautréamont o Juana de Ibárburu, cuentistas como Quiroga, críticos como Ángel Rama, con quien colaboró en el seminario Marcha, mentes lúcidas como Eduardo Galeano, coetáneo de Cristina. También ha nombrado a Mario Benedetti, lo ha recordado Antoni, claro está, pero Uruguay nos ha dado sobre todo a Juan Carlos Onetti, el inventor de Santa María, a quien Cristina vio por última vez justo el día siguiente de la muerte de Borges. Lo visitó en su casa, como no podía ser de otro modo, al tratarse del enclaustrado Onetti. La cama deshecha, el acostumbrado pijamarrayas, la inevitable prensa del día. Onetti estaba deprimido. ¿Por qué estás deprimido?, le preguntó Cristina. Porque extraño Montevideo, respondió Onetti. Montevideo es la única ciudad del mundo donde he visto plantas crecer cual jardines verticales en las fachadas arruinadas por el abandono. Desde el malecón se ven pasar las aguas cenagosas del río de la Plata, que más al sur se abren al mar y al azul rotundo del Atlántico. Allí estuvo y está aún la Torre de los Panoramas, la azotea de la casa donde el último modernista, Julio Herrera y Resic, celebraba tertulias que emulaban las de su adorado París. Montevideo se llama a sí mismo Azares del Destino, la calle bonaerense donde se despidió Alejandra Pizarnik, poeta que Cristina mucho admira. Y Montevideo se titula el poema de estado de exilio que dice: nací en una ciudad triste, suspendida en el tiempo, como un sueño inacabado que se repite siempre. Montevideo estaba en su maleta cuando llegó a Barcelona el 20 de octubre de 1972. Allí quedaron familia, amigos, libros, discos, paisajes. Vino, decía antes, con 5 libros publicados. Uno de ellos su primer libro de poemas, el ya citado Boy, que incluye poemas poderosos como Via Crucis. Cuando entro y estás poco iluminada como una iglesia en penumbra. Y con el original de Descripción de un naufragio de 1975, un poemario simbólicamente marítimo, lleno de fugas, naufragios y navegaciones, que había escrito en papeles de colores. Todo lo que vino después lo ha escrito en Europa, su segunda tierra, en la Europa de antes de la caída del muro y en la de después, en la Europa del desarrollismo económico y en la de la debacle que ahora sufrimos. Se mire como se mire, su poesía es la de una escritora comprometida con la condición humana, con los derechos de las personas, con los valores de la Revolución Francesa, y la de una escritora expuesta a las pasiones, a la actualidad, a las revoluciones y a los exilios que de estas se derivan. De 1973 data Estado de Exilio, un libro de gran contundencia, escrito de un tirón y también escrito en estado de celo poético o de gracia, como el Boy. Un libro que tardó mucho en publicar completo y al que incluso incorporó un apunte 30 años después, por algo sería. Tengo un dolor aquí, del lado de la patria, decía el primer poema, y también partir es siempre partirse en dos. No me resisto a citar estos versos. De país en país, el exilio es un río ciego. Vagan por las calles, no aprendieron todavía el idioma nuevo, escriben cartas que no mandan. Un año les parece mucho tiempo. Me parece que es lo mínimo que se podría decir habiendo aquí tantos uruguayos. Si la ciudad ausente es en estado de exilio es su ciudad natal, Montevideo, en su poesía, junto con Barcelona, hay otras ciudades esenciales. Destaca Berlín, donde pasó una temporada fecunda, de ahí mi mención al muro, y que recrea poéticamente en Europa después de la lluvia, título tomado prestado de un dibujo de Max Scherz y publicado en el 87. En Peri Rossi, la ciudad es símbolo de la vida contemporánea y sinónimo de gran urbe donde confluyen anhelos e infortunios. La ciudad neurótica, no como escenario, sino como protagonista. La ciudad cubierta permanentemente de nubes de smog, entre el clamor del tráfico, como alguien con quien establecer una lucha cotidiana, con la que poder medirse en un pulso inacabable. La ciudad como lugar donde se proyectan los fantasmas de cada cual, una pared de frontón en la que rebotan las repulsas, las melancolías, los insomnios y los deseos. Ya dijo Amiel que el paisaje es un estado del alma. Y a falta de bosques y riachuelos, la ciudad es paisaje de semáforos, esquinas, sombras oblicuas, contenedores, pasos de cebra, autobuses, bullicio de bares, periódicos expuestos a la intemperie de los kioscos. En Inmovilidad de los barcos, del 97, aparece la Barcelona recién abierta al mar, tras la cita olímpica, obviamente. Un barco en miniatura metido en una botella,
botella a su vez guardada en un apartamento de las Corts. Se trata de un poemario claramente urbano donde aparecen los grandes almacenes, el ambulatorio, los rincones del devenir cotidiano. Ciudad en estado puro transpira también PlayStation, un libro muy aristado, muy duro, y aunque premiado, me atrevo a aventurar que malentendido por la crítica. Ciudad y soledad indisolubles como el sexo y la piel. También es eminentemente urbano, aunque de índole viajera, Habitación de hotel, del 2007 premiado con el Ciudad de Torrevieja, que toma prestado el título del cuadro homónimo de Hooper. La síntesis de más de 100 hoteles recorridos en 20 años, desde los más exóticos, como el Algonquin neoyorquino, donde estuvieron Gertrude Stein y Simone de Beauvoir, por ejemplo, hasta un hotel de Sands sin taxis en la puerta al rayar el alba. Pues la ciudad es también escenografía para la noche. No sé hacer el canto de los días sin querer suelto el canto alabanza de las noches, escribió Neruda en el Hondero entusiasta. Algo similar le pasa a Cristina, que ama la noche. Y aquella noche del 96 es precisamente el título de otro de sus libros de poemas. Una noche de amores contrariados, o una noche de insomnio, o una noche de aeropuertos, aunque sea en una fecha tan señalada como fin de año. La noche también de los que deambulan por la red buscando consuelo, y la noche poliédrica de mil caras. La noche se llama un poema memorable que yo imagino leído en la radio a altas horas de la madrugada. Amo la noche, su pesada densidad, la inquietud de un deseo poblado de criaturas del pasado que reviven como fantasmas en las esquinas de árboles oscuros. Amo la noche precipitada, azul, rumorosa e inconcebible, la noche perturbadora de los cuerpos cuando se desatan las bestias del deseo. Mas si hay algo que ha hecho de ella una referencia para los poetas que la siguen, la seguimos, es el tratamiento del género, que por regla general asienta sobre dos basamentos, el amor y el erotismo, ambos ampliamente tratados. La suya es una obra indisoluble de su condición de mujer, en tanto que otredad, en tanto que rebeldía, que se lleva, que traduce en practicar el feminismo sin afuerar de él, cosa hoy en día muy difícil. Sin embargo, su querencia por la indocilidad la lleva desde sus comienzos a un territorio enormemente personal que la viene caracterizando desde entonces. Como ha escrito Nora Almada, la identidad no se puede atrapar en un género, y lo que hace Peri Rossi es subvertir la norma, o evidenciarla si la intención del poema lo requiere, para insistir, como aboga Butler, en que el género propio no se hace en soledad, siempre se está haciendo con otro o para otro. Para Peri Rossi, el deseo actúa como transformador, no puede normativizarse ni encapsularse. En cuanto al amor, acaso sea su temática por excelencia, no sé si Cristina estará de acuerdo. Escribe Cortázar en un bello poema titulado Una carta de amor, Cortázar, gran amigo de Cristina. Todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo. Peri Rossi ha abierto ventanas al aire fresco, poemas amorosos, algunos lésbicos y subversivos con el género, fueron en un ya lejano 1976 los de Diáspora, libro con el que ganó un premio con un jurado presidido por Carlos Barral y que jamás cobró. En sus páginas rompía tabúes, como también lo hacen poemas más cercanos en el tiempo, como el que comienza así: el 11 de septiembre del 2001, mientras las torres gemelas caían, yo estaba haciendo el amor. Por su parte, Estrategias del deseo, del 2004, incluye un poema de amor espléndido, Deseo. Amaneció lloviendo en Barcelona, ciudad de aguas escasas, hilos transparentes, agujas de araña se descolgaban lentamente. Sostuve el cielo con las manos, con los sueños, con el pensamiento. Una oración, una pequeña súplica, una demanda, que las aguas no se detuvieran hasta tu llegada, para flotar contigo en el diluvio. En la poesía de Cristina el amor se concibe de un modo absoluto, indisoluble del erotismo. Otraveceros, de 94, es claro al respecto, y la propia Cristina confiesa que con la caída de la dictadura uruguaya se consagró a la revolución de las mujeres y a la revolución sexual, quien añado que acaso sean la misma. En estos términos elogiosos se expresa Elena Poniatowska en una frase citada por Antoni y por Alex, también, por algo será. Cada vez que leo a Cristina Peri Rossi me dan ganas de hacer el amor. Yo continúo un poquito más. Leerla es una invitación al placer. Si hay una escritora erótica en nuestra lengua es ella, Cristina Peri Rossi, cubierta de pies a cabeza de sonrisas verticales. No conoce el arte de la navegación quien no ha abogado en el vientre de una mujer, remado en ella, naufragado y sobrevivido en una de sus playas.
Lices en Ambajes en Lingüística General. Un libro que habla de mujer a mujer, en el que la pasión y la negación y negociación del amor y el desamor desbordan los límites establecidos por las convenciones. Para ir terminando, recordar que la ironía, entendida como lenguaje para la denuncia y la incorrección, está muy presente en su poesía y en toda su obra en general. Y que si la libertad es patrimonio del arte, como dice la propia autora en el prólogo de Goethe, el arte es patrimonio de la libertad. Gran aficionada a la música, gran amante de la pintura, en el poemario Las Musas Inquietantes, 50 poemas sobre 50 cuadros, dejó testimonio de ese afecto que la ha acompañado siempre. ¿Qué es para Cristina Peri Rossi la escritura? Me pregunto. Mejor dejémosla hablar a ella. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos, donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Me pregunto si creerá, como creía Borges, que el paraíso será alguna clase de biblioteca. Releyendo sus 14 libros de poemas, me ha embargado una sensación agridulce, de gozo y melancolía, fulgor y sombras, que me lleva al final de su poema Navegación, que dice así: navegar es necesario, vivir no. Gracias.